Los españoles y la política. Elaboración propia. ¿Se interesan los españoles por la política? Esta es la principal pregunta que intentaremos responder en este audiotexto. Si tuviéramos que responder de forma rápida, podríamos afirmar que más bien no. Y es que normalmente la gente no habla de política en el trabajo, con los amigos, familiares, etc. No es un tema que atraiga especialmente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan poco atractiva la política? En primer lugar, es este un tema bastante polémico, y la gente, en general, huye de este tipo de conversaciones que pueden traer consigo enfrentamientos y situaciones incómodas. En segundo lugar, es un tema que requiere tener una opinión formada, lo que requiere haberse informado suficientemente, analizar los datos adquiridos y, por último, formarse una opinión personal. Todo este ejercicio de reflexión no siempre se hace, y por tanto, a la hora de hablar sobre política, ocurre a menudo que uno no sabe muy bien qué decir, porque o no se tienen las ideas claras, o bien, como se suele decir, no se tienen datos suficientes por no estar muy al tanto de la política actual. Por otro lado, hay que decir que los medios de comunicación, lejos de esta apatía política de la población, informan de manera intensiva sobre todo lo que dicen y hacen los políticos. La actualidad política está servida en los informativos, tertulias, debates, tanto de la televisión como de la radio. Lo mismo ocurre con los periódicos. Todos los medios de comunicación, por tanto, siguen puntualmente el discurso político y aportan información más que de sobra que el ciudadano de a pie, o bien no le presta atención, o bien no es capaz de procesar por su volumen e intensidad de llegada. Y es que las noticias sobre eventos políticos se suceden con tanta rapidez que se necesitarían horas de dedicación diaria para estar al día. Como ya se ha dicho, este tipo de noticias no suelen interesar demasiado, y es típico que la gente cambie de canal o de emisora de radio para buscar algo más entretenido que ver u oír. Un fenómeno que en los últimos tiempos se ha puesto bastante de moda y que invade los espacios más codiciados de televisión y radio son las tertulias o debates políticos. En efecto, cada día, de 9 a 10 de la mañana y por la noche, de 9 a 12, se puede encontrar una tertulia de estas características en las principales cadenas de televisión y radio del país. Todos los programas siguen más o menos la misma fórmula. Un moderador que introduce los temas del día, esto es, hace un repaso de la actualidad política del momento, y un conjunto de tertulianos, que suelen ser periodistas, escritores, sociólogos, etc. Es también habitual llevar a un personaje estrella invitado, normalmente un político, que durante una parte del programa es entrevistado por el moderador y tertulianos. La polémica está servida porque los participantes en el debate son escogidos de distintas corrientes políticas. Únicamente falta encender la mecha de la discusión planteando un tema candente que favorezca la discusión acalorada. Además, los tertulianos se suelen seleccionar por ser personajes con buena capacidad oratoria, rapidez de ideas y también muchas veces con bastante habilidad para crear polémica. Existe en la práctica un grupo de tertulianos habituales que se pasean por las distintas cadenas en lo que parece haberse convertido en parte de su actividad profesional habitual. En otros casos, sobre todo si son periodistas, colaboran asiduamente con una determinada cadena en los distintos programas de estas características que organice la misma. Este tipo de programas sí son bastante seguidos por los españoles. Por un lado, debido a la franja horaria en la que se emiten, prime time, y por otro, por las frecuentes peleas entre tertulianos y políticos invitados que ponen a estos últimos en una situación comprometida, haciéndoles preguntas muy polémicas y difíciles de responder de una forma políticamente correcta. Es muy habitual que en estos debates se den situaciones en las que todos los participantes hablan a la vez, se forman conversaciones entre grupitos y sobre todo se producen enfrentamientos subidos de tono, que el moderador intenta evitar, aunque por otra parte la cadena se regocija pensando en el incremento de audiencia que este tipo de situaciones traen consigo. Por otro lado,
Hay que comentar que durante las campañas electorales todo lo anterior se intensifica de forma exponencial. Durante este periodo, quizá la gente habla más de política, pues tiene en mente su derecho como ciudadano de ejercer el voto y, por tanto, al menos durante este tiempo, se piensa más en política y se habla más de estos temas entre los amigos, familiares, etc. En las últimas elecciones generales celebradas en España, el pasado mes de marzo de 2008, la participación fue de un 75%, valor relativamente alto y muy similar al de las anteriores elecciones del 2004. Como novedad, en estas últimas elecciones se organizaron varios debates cara a cara entre políticos con cargos similares de las dos fuerzas políticas principales del país, el Partido Socialista, gobernando en España desde el año 2004, y el Partido Popular, principal partido de la oposición. Los que consiguieron mayor audiencia fueron lógicamente los que enfrentaron al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Al día siguiente, e incluso durante la misma noche en que se celebró el debate, el tema general de tertulia era quién había ganado en este enfrentamiento cara a cara. ¿Quién fue más convincente? ¿Quién habló mejor? ¿Quién fue más sincero? ¿Quién dudó menos a la hora de responder? Todas estas cuestiones son las que se valoraron para juzgar la actuación de uno y otro personaje. Aunque cada medio de comunicación dio su opinión sobre quién fue el ganador, y por supuesto estas opiniones no fueron coincidentes, en general sí que se genera una sensación global de quién ha sido el ganador, o por lo menos quién lo ha hecho mejor durante esos intensos minutos de debate. Ambos partidos prestan mucha atención a estos encuentros precisamente por la amplia repercusión que tienen en la opinión pública y su importante influencia en la imagen que se forma la gente relativa a uno y otro candidato a la presidencia.